buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí ya en primer plano y bueno, pues la discusión obligada, sobre todo porque ya está a punto de culminar todo el proceso de la reforma energética que comenzó con una reforma constitucional a inicios del año pasado, del 2013, y que en esta semana con toda seguridad culminará. Es de suponer que el presidente Peña Nieto y el PRI deben estar muy contentos porque ha salido una reforma que, aunque tiene muchos cambios, conserva el, digamos, espíritu que quería estos dos partidos, el PRI y el PAN, y que, bueno, será realidad legislativa, y quiero subrayar esto, será realidad legislativa en los próximos días. Todavía tendrá que pasar la prueba de la práctica, porque a Peña Nieto se le juzgará no por su éxito legislativo, sino por el éxito que traiga esta reforma en términos de lo que han prometido, esto es crecimiento, competencia, disminución de precios, ausencia de corrupción, cuidado de la ecología y, en fin, una larga lista de objetivos que aparecen en los considerandos, en las exposiciones de motivos de estas iniciativas, 27 iniciativas que han sido aprobadas después de la reforma constitucional. Yo les propongo aquí a mis compañeros empezar a ver cuáles son los focos rojos una vez dicho que, bueno, pues fue un éxito legislativo en términos de la oferta política de Peña Nieto. ¿Cuáles son los focos rojos que vemos? Y uno de los primeros que yo veo y quiero poner aquí en la mesa es el problema de si tenemos los suficientes candados legales y la suficiente capacidad institucional y voluntad política para cerrarle el paso a la corrupción. Y lo digo porque a mí de las cosas que más me indigna de, digamos, de que se esté cerrando este proceso es la impunidad hacia atrás. O sea, todo lo que pasó con el sindicato, con las propias autoridades de Pemex, etcétera, se hace un borrón y cuenta nueva, no hay responsables de, digamos, el fracaso fiscal de la empresa, el sindicato, etcétera, y si me prometieran que para adelante no va a volver a ocurrir, vaya y pase, pero no lo veo. Pues cuenta nueva, ¿no? Porque se va todo al costal de la deuda pública y tenemos que pagarlo todos sin que haya responsabilidades claras. Hay asuntos como oceanografía que siguen pendientes. Y bueno, viene la integración de los órganos reguladores que de alguna manera determinarán hacia dónde van las cosas. Hay especialistas tan acreditados como David Shields, que conoce muy bien el asunto energético, que dice que le faltan procedimientos para operar a la propia empresa, con lo cual queda esta sombra de la discrecionalidad que tanto daño le ha hecho a Pemex. Pero pongo otro foco rojo sobre la mesa para analizarlo. Hoy se publica una encuesta desde Ulises Beltrán en donde compara dos reformas, la de telecomunicaciones y la energética. Y es curioso porque son exactamente 2/3 en un caso y en otro. En el caso de las telecomunicaciones, el gobierno ha logrado, a través de una narrativa muy amplia, muy difundida en los medios de comunicación, vender la idea, vender en el buen sentido de la palabra, es decir, transmitirle a la gente la idea de que es una reforma que tiene implicaciones directas para ellos, es decir, que recibirán un beneficio directo, ya sea a través de que no te cobren la larga distancia o este tipo de cosas. En el caso de la energética, 66% no ve absolutamente ningún beneficio directo para él. Por tanto, mucho tendrá que hacer el gobierno, o mucho tendrá que sacar del carcaj de los argumentos, pues explicaciones de por qué esta reforma energética sí es conveniente para precisamente los ciudadanos en términos generales, sobre todo cuando las advertencias, incluida la del gobernador de California, diciendo, ojo, que se van a meter ustedes a la jaula de los tigres y no sé si tengan reguladores lo suficientemente fuertes. Pero en fin, para mí un foco rojo es la narrativa, la explicación de por qué esta reforma, que tiene tanto apoyo legislativo y es un éxito político para el gobierno en turno, no tiene la comprensión, por lo menos, de 2/3 de los ciudadanos. A lo mejor sí tiene la comprensión, a lo mejor sí lo entienden, y justamente por eso es que no tiene el apoyo de esos 2/3. El gobernador Brown de la California norteamericana fue muy claro después de una experiencia que ese estado tuvo sobre dejar al sector energético que hiciera que usara la magia del mercado. Y él nos dijo simplemente es una frase, la única cosa que él dijo aquí,
se los van a comer vivos. Lo dice alguien que conoce a las empresas de energía desde su estado, es de los primeros que sacó petróleo y que tiene además conocimiento de la energía eléctrica. Yo quiero referirme a un artículo de un colega mío, de Gerardo Esquivel, que el viernes señalaba varias cosas. Una, la más importante, es, yo no soy economista, no puedo opinar directamente, pero me parece que tengo la confianza en Gerardo, o por lo menos vamos a ponerlo aquí. La renta petrolera se va a ir a los privados entre el 40 y el 50%. Yo no veo cuál es el gran éxito de dejarle al sector privado que se quede con la mitad de la renta petrolera. Pero en fin, dicen, es que va a aumentar la producción. Tampoco veo necesariamente cuál es el objetivo de aumentar la producción de un recurso natural no renovable. Durante un tiempo México hizo un esfuerzo por no exportar petróleo. Es relativamente fácil exportarlo. Lo que quería era mantenerlo para propósitos nacionales y exportar otras cosas que no fuera un producto no renovable y estratégico. Pero en fin, el otro punto que pone Esquivel es que en realidad esto del gran problema de los pasivos es en realidad un problema muy pequeñito, que los pasivos son, él calcula 1.3 billones de pesos, pero Pemex produce en un año eso. Es decir, es un pasivo muy grande porque es una empresa muy grande, pero no es algo exorbitante para Pemex. Él muestra que lo que se va a pagar de pensiones es como, al final de cuentas, como el 3% de lo que, bueno, se lo estoy diciendo, vean sí lo leí, las cifras. Y los trabajadores, yo no digo que estén mal, los trabajadores de Pemex han de estar muy bien, pero él pone que la pensión promedio de un trabajador de Pemex es de 15,000 pesos. Pues tampoco es de un pachá. Pachá es Romero de Champs. Y eso de que decía María Amparo de la parte fiscal, bueno, la parte fiscal es que a Pemex la ahogaron de esas ganancias tan grandes que tiene, porque lo que Esquivel calcula es ya después de los gastos. Es en realidad pues lo que se lleva Hacienda. Es decir, Hacienda le quita a Pemex lo que no le quita a ninguna otra empresa, ni se dejaría quitar una otra empresa. Entonces, los números, pero al final de cuentas, esto de que entre el 40 y el 50% de la renta petrolera se le va a dar a los privados extranjeros y nacionales, pues qué bien para los privados, pero yo personalmente, como parte de los que no van a ser empresarios privados en Pemex, me pregunto si realmente me beneficia, y entonces entiendo un poco la posición de quienes contestan a Ulises Beltrán. Aunque en eso de la opinión pública del rechazo de 2/3 partes a la reforma energética, uno podría preguntar, ¿es un rechazo a priorístico, digamos? Es decir, reforma energética vinculada con privatización y con toda la historia que tenemos, etcétera, es decir, no, pues entonces no. O lo que es menos probable es que es un análisis de esta reforma que digan, pues no, mira, no me gusta esto porque por aquí hay un foco rojo y por aquí se puede colar el capital privado en exceso y aquí no va a haber quien contenga a las grandes transnacionales. O sea, como derivado de un análisis de esta reforma y entonces digan, no, no me gusta la reforma. Lo más probable es que sea un rechazo, digamos, en bloque a la idea, lo cual, desde luego que está todo el mundo en derecho de apoyar o no apoyar cualquier reforma que salga del Congreso, pero es un poco contradictorio con el acto mismo de la votación, porque si tú tienes a los partidos presentando sus plataformas y sabíamos en 2012 que el PRI tenía la idea, lo había dicho Peña Nieto en sus propuestas, en su plataforma, es decir, una reforma energética más o menos con estas características. Y el PAN, desde luego que también. Entonces, la mayoría vota, digamos, por el PAN y el PRI,
Lo consecuente es entonces que vaya adelante la reforma que ellos mismos están proponiendo, en términos formales. Y de pronto entonces viene el rechazo, decir, no, es que no queríamos la reforma energética. Yo voté por el PRI o por el PAN, por otras reformas, pero no la energética, eso es lo que podríamos inferir. Pero cuando uno vota por un partido, estás votando en paquete, por su plataforma. Sí, no nos engañaron. En general, es decir, si la mayoría está compuesta en el Congreso por PRI y PAN, y sabíamos que iban a impulsar una reforma de este tipo, pues los electores apoyaron eso, aunque no fuera directamente. Bueno, nada más hay dos puntos una de precisión sobre eso. La pregunta es, ¿a usted le va a beneficiar esa reforma? Le ponen telecomunicaciones, 66% dicen sí. Energética, ¿le va a beneficiar a usted? No. A lo mejor la gente puede decir, bueno, le va a beneficiar a otros, a mí no, y de todas maneras votan por ello. Pero es el beneficio directo, la gente en este caso no lo ve. Yo agregaría a eso y, digamos, a la pregunta que plantea José Antonio de por qué hay 2/3 que están en contra de esta reforma. Yo diría, bueno, aparte de que no se ha sabido vender bien o difundir bien los beneficios, etcétera, creo que esto también, o los presuntos beneficios, creo que eso también revela la falta de desconfianza que ya hay del mexicano sobre la promesa de confianza, gracias. Gracias a los tres de la mucha desconfianza sobre nuestra clase política. Y lo que nos prometen. Y lo quiero ligar con otro punto de la encuesta que hizo Reforma la semana pasada respecto a el gobierno de Peña Nieto, en donde pues su popularidad es relativamente baja. Y ahí, ante la pregunta de cómo ve que está gobernando Peña Nieto en materia de, preguntan de empleo, de seguridad, etcétera, la peor calificación es para corrupción. 84% de la población piensa que lo ha hecho muy mal el PRI y Peña Nieto en materia de corrupción. Y esto, pues, trasmina. Y el otro punto, tiene razón Esquivel en lo de los 15,000 pesos. Esa cifra incluso estuvo en la discusión de los diputados. El problema es que la edad de jubilación de los petroleros es muy baja y entonces tú tienes casi tantos jubilados como trabajadores en activo, un poquito menos, y entonces, claro, esto se multiplica en las pensiones. Y la otra cifra, Lorenzo, que se ha manejado desde oficialmente hasta, digamos, los especialistas, es que los pasivos laborales de Pemex llegan al 9%, junto con los de la CFE, llegan al 9%. 9% del PIB. Pasivos laborales, ¿no? Entonces, o sea, digo, nada más lo pongo en la mesa, lo de la renta petrolera. Habrá quien argumente decir, ok, será 60% para el Estado y 40% para los privados, pero de un pastelote mucho más grande, y el otro petróleo, pues, como diría, como rezaría el discurso oficial, está enterrado ese tesoro, ¿no? No que me la esté creyendo, pero vaya, nada más por abonar aquí al debate, ¿no? Bueno, quiere decir también que si lo que se quisiera, que yo insisto, hay que verlo, es aumentar la producción, se debió de haber hecho se pudo haber hecho la reforma empezando por Pemex en vez de la privatización. Por ejemplo, esto que nos acabamos de enterar de cuántos son los barriles del buen petróleo, el Olmeca, que están robando diariamente, Sí, es un montón, que dicen que 20,000 barriles diarios se los roban. ¿Qué tal si no se los robaran? ¿Qué tal si hacemos esas reformas antes de entrarle a la privatización? Yo creo que es una magnífica pregunta. Es decir, ¿por qué el Estado no puede controlar sus propios ductos? ¿Por qué no puede? Hay franquiciatarios de gasolineras. Hoy se publica un segundo reportaje, la semana anterior hubo otro, en donde no hay prácticamente gasolinera, donde no te roban, pero todo eso no lo han querido hacer. No sé si con los privados funcione mucho mejor, pero es otro de los focos rojos, claramente. No, simplemente, brevemente, Sí, claro. El problema, a final de cuentas, en cualquier reforma de todo tipo, es la corrupción. La gran reforma, que es combatir en serio la corrupción, hacer los mecanismos, etcétera, esa está pendiente. Y entonces cualquier cosa se desvirtúa por la corrupción, y de ahí la desconfianza enorme de los ciudadanos a cualquier cosa que hagan el gobierno o el Congreso. Pues ahí están algunos de los focos rojos que identificamos, habrá muchos más, seguiremos hablando de ello y vamos a un corte, regresamos en un momento.
Si en el bloque anterior hablamos de focos rojos potenciales, yo les propongo que en este analicemos un foco rojo que está a todo lo que da. Y es el caso de Michoacán, un estado intervenido por la Federación, en donde las revelaciones más recientes, pues unas dan pavor y otras dan otra cosa. Primero, Reina, que fue secretario de gobierno y después gobernador interino de esa entidad, está en la cárcel. Vallejo, que gobernó entre comillas, ahora tiene el escándalo del hijo que fue presentado a declarar el viernes ante la Procuraduría General de la República, que está en amena charla con la tuta, discutiendo una variedad de asuntos. Y ahora el periódico La Razón publica un documento que verdaderamente pone sobre la mesa, y supongo que va a tener un impacto de gran escala, pone sobre la mesa el vínculo entre narcotráfico y política. El PRI nuevamente está en el centro de estas acusaciones. La alcaldesa de Pátzcuaro está dialogando con un jefe criminal, la empresa le llama, o se refieren a ella como la empresa, le está pidiendo pues, que la apoye en su campaña, ella quiere ser diputada y explica que llegó a un acuerdo con los narcotraficantes para darle 2 posiciones en el ayuntamiento. Los narcos, como cualquier otro grupo de presión, querían una cartera más, pero le dicen, oiga, yo ya le di las 2 con las que estaba efectivamente comprometida y ahora pues lo que le pido es que me ayude, porque quiero ser diputada. Pongo sobre la mesa este tema, no solamente desde el punto de vista de lo que es el escándalo político. Probablemente no se había acreditado nunca un vínculo tan claro de la narcopolítica, es decir, de la forma en que los narcotraficantes operan no solamente como un grupo con una enorme cantidad de recursos para financiar campañas, a pesar de los controles y la fiscalización que se ha implementado en el país, sigue siendo el nivel local una zona tremendamente débil, donde el dinero de los narcos se penetra. Y para el Revolucionario Institucional, el partido que gobierna a nivel nacional, esto se convierte en una situación tremendamente complicada, porque las acusaciones de la oposición en la última campaña en Michoacán fue que el narcotráfico había estado presente en el financiamiento de las campañas y hoy tenemos pues 3 evidencias, esta última de la alcaldesa de Pátzcuaro absolutamente demoledora. Por su impacto recuerda mucho las cajas que enseñó en su momento López Obrador hace muchísimos años de cómo se financiaba la campaña de Madrazo. No es que no supusiéramos que no se hace así, pero el hecho de que se acredite con pelos y señales, en este caso es un video de 50 y tantos minutos, el financiamiento criminal de las campañas políticas, son palabras mayores. De hecho, cuando se dio la elección del gobernador y de muchos otros cargos, el PAN denunció que se había dado precisamente el triunfo del PRI a partir del dinero del narcotráfico, de estos vínculos. Lo que pasa es que lo denunció después. Es decir, no hizo la denuncia teniendo elementos que podían haber comprobado o, en fin, indicios. No hizo la denuncia previa porque apostaba que iba a ganar. El PAN, sus encuestas le decían que iba a ganar la gubernatura, la hermana de Felipe Calderón. Entonces, como que hicieron caso omiso, decir, al fin vamos a ganar, entonces dejemos eso de lado. Y solo hasta que se vieron los resultados, que no ganaba, entonces dijeron, esta elección la compró el narcotráfico, con lo cual ya demeritó la acusación. Pero desde luego que se sabía, o en todo caso habían elementos e indicios de que esto estaba ocurriendo. Y claro, es importante acreditarlo como lo dices, ¿no? Porque entonces ya ahí están las pruebas, ya no son nada más rumores. Pero se sabe, esta es la punta del iceberg, hasta dónde está penetrado en el caso de Michoacán y de otros estados, pero unos más que otros. En el caso de Michoacán la compenetración es completa. Esos son los casos que se van acreditando y conforme pasa el tiempo quizá vayan saliendo más. Hemos visto cómo está metido de lleno el narcotráfico en los cargos políticos y eso nos lleva en todo caso a pensar que para el PRI es muy probable que se pierda Michoacán el año que viene, donde se va a renovar la gubernatura. Pero más allá de eso, decir quién lo gana o quién lo pierde, es cómo le haces para renovar esa estructura podrida de la política en Michoacán con el narcotráfico. Hablaban ustedes dos de la evidencia, ¿no? Ya no nos podemos hacer los locos, no es rumor, no es un columnista político que dice de buena fuente, lo sé, lo estamos oyendo con todo lujo de detalle y creo que es importante mencionar los contenidos y yo espero que pues, el gobierno federal con su estrategia de intervención en los estados, como en el caso de Michoacán, esté muy pendiente no solamente que haya evidencia, sino que esa evidencia nos dice cómo operan los políticos con respecto al narcotráfico. Nos mencionaba ahorita Leonardo con respecto a Salma Carrún, que es la
alcaldesa de Pátzcuaro de cómo le pidieron 2 puestos, pero dice otras cosas el video, por ejemplo, dice, se compromete la alcaldesa a, digamos, cerrar los ojos frente al tránsito y las transacciones en materia de drogas, de secuestros, etcétera. Y si nos vamos al otro video que ha causado tanto escándalo, que es el del hijo del exgobernador de Vallejo, en este caso Gerardo Vallejo se llama el hijo, ¿verdad? De Gerardo Vallejo, es que habla con todo desparpajo que hay 3 gobernadores, ¿no? Como 3 gobernadores en funciones, el constitucional, los de la familia y no me acuerdo quién era el otro. Mayor prueba de que ya tenemos, o sea, que es cierto esto que decíamos un poco sin evidencias, de que estamos viviendo en algunas entidades el narcoestado, ¿sí? O sea, el narco realmente gobernando el día a día, pues esa parte del contenido creo que es la base para empezar a hacer una estrategia que en la de Castillo o en la de gobierno federal pues no estamos viendo, y a mí me sorprende que en el caso del hijo del exgobernador el cargo que se le esté fincando sea de encubrimiento, y lo digo, aunque Murillo Karam, hay que decirlo, dijo se le seguirá investigando sobre otros cargos, pero si ese es el cargo va a quedar en libertad porque alcanza fianza. Entonces creo que ahorita sí necesita la población no solamente golpes, ¿sí?, sino demostraciones fehacientes que el gobierno está dispuesto a comenzar a cortar. ¿Y cuál es el golpe que ha dado el gobierno en Michoacán? El doctor Mireles. Es decir, a él sí, al doctor Mireles, que el buen hombre lo que intentó de la manera que haya sido es una especie de insurgencia en Michoacán para ponerle fin a este narcogobierno. Se levantaron en armas literalmente en contra del narcogobierno, que ahora está más comprobado aún de lo que ya estaba, de que es una realidad. ¿Y a quién mete a la cárcel el comisionado que le dicen Virrey Castillo? A Mireles. Y cuando uno ve un video en donde Mireles está hablando con un personaje de la televisión y Mireles habla que Enrique debe de, quiero ver a Enrique, etcétera, en vez de decir el señor presidente, Enrique Peña Nieto, etcétera, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué lo metieron a la cárcel? Por lesa majestad, por haber osado en público de la gente a llamarle Enrique al presidente, como le pasó a Andrés Manuel López Obrador cuando le dijo cállate chachalaca a Fox, que sí era una chachalaca, pero no se le debería de decir así en público. Aquí ahora Mireles encarcelado, rapado, sin bigote, humillado. Y al hijo de la tuta, como dice, al hijo de la tuta, al hijo de Vallejo, que está con la tuta, como dices María Amparo, hasta ahorita la acusación la libra. Claro. Todo indica, a lo mejor no, pero que la libra. Y luego en Michoacán está también el caso de Mamá Rosa. Ahora sabemos que hay hasta 2 reportajes de hace más de 20 años sobre ese sitio en Michoacán, que ya estaba denunciado como un lugar non santo y no pudo hacerse nada durante todo ese tiempo. En Michoacán hay feudos. Entonces, el más importante es la familia, etcétera, pero este otro también. ¿Qué pasa en ese estado? ¿Qué cosa tan peculiar tiene Michoacán que hacen desgobiernos de esta naturaleza, desde los narcos hasta Mamá Rosa? Ya. A mí lo que me resulta desconcertante en este contexto es la prueba, digamos, inequívoca de que hay un vínculo a través de lo financiero, del financiamiento de campañas, del crimen organizado
a la estructura política. Me sorprende también que sea el revolucionario institucional. Lo digo porque no sé qué van a explicar en los Estados Unidos o cuando efectivamente tenga que estar con sus contrapartes, decir, oiga, pues resulta que su propio partido recibe financiamiento del narcotráfico. Partido con implantación nacional debería tener la capacidad de controlar esas partes. Y a ver, señores, podemos recibir dinero de desarrolladores inmobiliarios, desviar dinero de las políticas públicas, pero recibir dinero del narcotráfico y que no haya un orden político desde arriba que garantice eso, me parece muy, muy inquietante. Y subrayo, no habíamos tenido una evidencia tan clara del financiamiento directo, así aquí no hay cuestiones de opiniones o cuestiones de inferencias, no. Directamente Calderón acusó en su momento, siendo presidente todavía, que había habido dinero del narcotráfico, incluso se habían hecho deducciones a través de muertos, pero una prueba clara de que salga una señora, presidenta municipal, diciéndole, a ver, yo necesito, le hablo claro, necesito que me ayude porque yo quiero ser diputada. Las preguntas son dos. ¿Para qué quieren los narcotraficantes estar controlando diputadas? Bueno, ha habido algunos otros escándalos, pero no me extiendo en eso, pero sí el cariz que toma el asunto. Esto es Medellín en los años 70, ¿no? Es decir, tú tienes un avance de la narcopolítica ya plenamente acreditada con el partido que gobierna. Ahora, Leonardo, no solamente el partido que gobierna, ahí hay que decirlo, desde el michoacanazo estaba acreditado, por ejemplo, ahí que estaban los tres partidos. Mayoritariamente el PRI, porque es el partido ahorita en el gobierno y el que más alcaldías tenía, pero han sido acusados sobre todo miembros del PRI, del PRD, del PAN, un poquito menos, pero también hubo en el michoacanazo presidentes municipales y funcionarios de gobierno entambados. Y a la cosa que agrega de Mama Rosa Lorenzo, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, creo que tenemos que agregar una tercera que también te muestra la incapacidad del Estado michoacano, ¿no? O sea, digamos, de cualquier orden. Hoy en día, y salieron los reportajes viernes y sábado, se habla ya que las guardias rurales, estas nuevas, a donde se incorporaron los supuestos autodefensas, ¿sí?, están infiltradas ya por el narco, las nuevecitas, ¿sí?, por los templarios. Entonces, ahí hay más evidencia todavía de lo que está ocurriendo en Michoacán. Ahora, preguntas tú, ¿realmente el crimen organizado en general se interesa más por las alcaldías? Porque ahí viene el dinero, la obra pública. ¿Diputados para qué? Bueno, pues ya tendremos que empezar a hablar de una narcobancada. Hazme el favor. Para que eventualmente también desde adentro tengan cierta información, influencia, en fin, qué sé yo, pero por supuesto que quieren extender sus redes políticas pues para mayor protección y para operar de manera más eficaz. Y subrayaba lo del PRI, no porque los otros no tengan cola que les pisen, sino porque el PRI es ahora el responsable de la estrategia de seguridad a nivel nacional y debería, por consiguiente, blindar con mucho más precisión que los otros partidos, está en su interés hacerlo, este tipo de cosas. Es escandaloso en toda la línea, pero les propongo que hagamos una pausa, regresamos en un instante. Y dentro de la discusión sobre las medidas que se tienen que tomar en materia económica, pues para que crezca más la economía, para que sea más competitiva y para que sea más justa, porque obviamente uno de los problemas que venimos arrastrando es que independientemente de los niveles de crecimiento de la economía, hemos tenido siempre una situación de desigualdad, de inequidad en la distribución del ingreso. Y uno de los elementos es los salarios, los bajos salarios que prevalecen en nuestra economía, de lo cual se ha estado hablando en la capital de poner salarios, de elevar los salarios mínimos por decreto, por legislación, un poco haciendo tabla rasa, digamos, de las situaciones de mercado, sino poner un piso básico de salarios para que sea más justo, desde luego, lo que puedan recibir los diferentes sectores de la economía. Pero también el PAN se subió a eso y a nivel nacional está proponiendo una consulta también para presentar o generar, digamos, una situación de elevar los salarios mínimos. Hay un debate ahí siempre al respecto, hay muchos economistas que dicen que eso son medidas populistas, que a la mera hora eso no genera más justicia, sino más desequilibrios en la economía, que tiene que dejarse de alguna manera el libre mercado para ajustar los salarios, pero sabemos que en el caso mexicano eso pues ha generado y mantiene una de las tasas de inequidad más altas del mundo. Somos, creo que en América Latina, de los 2 o 3 más inequitativos. Brasil nos gana, por cierto, pero a nivel mundial, Chile, a nivel mundial somos
el lugar 15 de abajo para arriba. O sea, en realidad sí somos todavía una de las economías más injustas del mundo y entonces, pues más allá de las medidas del crecimiento, se tiene que ver también de qué manera redistribuirlo mejor. Cuando dices que se acusa por decreto no se deben de poner los salarios mínimos, pues claro que sí, porque aquí el salario es mínimo por decreto, porque hay una comisión de salarios mínimos que yo sospecho que no ganan el salario mínimo. Creo que han de ganarlo muchas veces. Y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve tener que nos digan es el 60 y tantos pesos por día? El mercado puede ponerlo y decir, bueno, yo a ti te pago 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos o 4 salarios mínimos y viene a ser una fantasía. O, como dicen, es simplemente un punto de referencia para decir, la multa va a ser de tantos salarios mínimos. ¿Qué rayos tiene que ver una cosa con la otra de manera muy indirecta, pero de manera directa no? Entonces, sí, el salario mínimo en México se pone por decreto. El punto es cómo hacerle para que aumenten los salarios con o sin el decreto, pero que pues son por ley, pues sí, por ley tienen que ponerse. La ley dice que el salario debe ser remunerador, la Constitución lo dice y no necesariamente lo es. Yo creo que hay 3 evidencias que más allá de si el salario por decreto es lo apropiado, que yo creo que no lo es, el salario debe ser una cuestión mucho más pactada, un equilibrio mayor entre los factores, entre capital y trabajo. Creo que las 3 grandes evidencias que tenemos en la economía mexicana es que llevamos 20 y tantos años sin mejorar la productividad, 20 y tantos años perdiendo poder adquisitivo del salario, particularmente de las capas populares, y más o menos el 60% de nuestra población económicamente activa está en la informalidad. Por tanto, es un mercado laboral desastroso. Y yo creo que llegó el momento de discutir el asunto no solamente como una decisión de la autoridad, sino haciendo públicos los ingresos. Igual que nos ha venido muy bien a través de la reforma fiscal enterarse que en este país ganar 38,000 pesos al mes ya te ubica en la zona de los súper ricos, con lo cual denota lo súper pobre que es este país. Ver dónde está la concentración del ingreso. Si el mercado de las gasolineras, pongo un ejemplo concreto, da 850,000 millones de pesos y está demostrado que la mayor parte de los trabajadores ni siquiera reciben un salario, viven de las propinas. Entonces, oiga, como que habría que ver a la hora del pastel, no por decreto, cuánto generan esos trabajadores y cuánto se quedan ganancias empresariales y cuánto se va a los trabajadores. Pongo otro ejemplo, el sector inmobiliario. ¿Cuánto dinero está ganando y cuánto les está pagando a sus trabajadores? Yo creo que llegó el momento, y estoy muy influenciado ahora por Piketty, de que salgan los números. Es decir, a ver, no le digo que suba por decreto, le estoy diciendo que si hay 1,000,000 de pesos y el capital se queda con el 60% y el 30% lo reparte en salarios y el 10% lo paga por impuestos, sí hay que repartir de otra manera. Eso es lo que está arruinando este país y no todo este discurso de que el populismo. Han estado incrementando los salarios mínimos en Estados Unidos, lo hizo Obama, lo han hecho en Alemania, con efectos por lo demás muy benéficos para reactivar la economía. Habla Leonardo de un desastre del mercado laboral o de la situación laboral y tiene toda la razón, menciona 3 indicadores, podríamos mencionar más y creo que habría que relacionarlo con la reforma laboral que fue de las primeras que se pasó en esta nueva legislatura. Todavía era presidente Calderón, pero vaya, estuvo apoyada por el PRI, que nos dijo que iba a resolver todo, ¿no? Iba a resolver la informalidad, iba a resolver la productividad, iba a crear más empleo. Seguimos esperando todas esas grandes promesas de la reforma laboral que ya lleva pues prácticamente, bueno, año y medio, ¿no? Año y medio lleva. Entonces vamos a ver qué pasa con ello. Quiero introducir nada más a manera digamos, de debate aquí, porque más allá que sea por decreto, nunca había visto el punto, me parece muy bueno lo que dice Lorenzo, siempre es por decreto, porque además después es la Cámara de Diputados la que dice, ¿no? Entonces, pues sí, es un decreto o es una ley. Creo que todo el país está de acuerdo, y ahí sí, no importa en qué estrato social estés, que hace falta, ¿sí?, que el salario mínimo se eleve. Ahora, se eleve cómo, en función de qué y hasta cuándo, porque el PRD, por ejemplo, está proponiendo
pues 4 veces, 3 veces y cachito, ¿no? Que se eleve el salario mínimo. Yo no sé si esto desincentiva o no el empleo, y lo que quiero poner aquí es, leí recientemente un artículo en una revista, periódico norteamericano, en donde te hablaban de cómo ahí en los países en donde, claro, aquí habría que controlar por el grado de desarrollo, países donde ni siquiera existe la noción de salario mínimo, ¿sí?, o donde el salario mínimo es nada más una cosa referencial, como la que tú decías, eso está correlacionado con mayor o menor desempleo. Y resulta que, en efecto, cuando se han subido en muchos países por decreto los salarios mínimos, la tasa de desempleo tiende a elevarse. Entonces, habría que ver eso, porque creo que no estamos acostumbrados en México a hacer un debate. Hace un momento ustedes decían, bueno, necesitamos las cifras, ¿no? Como las de Piketty, que tú dices que estás influenciado por Piketty. Bueno, harían falta las cifras. ¿Cuánta gente gana el salario mínimo en este país? ¿Hasta cuánto aguanta la economía? ¿Debe de estar el salario mínimo relacionado, así como dijimos en la reforma de Pemex, de vincular el contrato colectivo con la asunción de los pasivos de Pemex, en este caso con elevar la productividad o no? Y creo que lo que también es, así como dije una cosa, digo la otra del mercado interno, una economía que tiene los salarios mínimos que tiene la economía mexicana no puede aspirar a que el mercado interno crezca, y por lo tanto no puede aspirar a que la economía crezca, ¿no? Eso. Creo que sí tenemos las cifras, ¿no? Sí, pues, claro. Del salario. ¿Cuántos ganan el salario mínimo? Sí, no lo sé. 52% de las familias ganan menos de 2 salarios mínimos. Pero menos de 2 salarios. La PEA, sí. Pero de todas maneras, un poco lo que dice Leonardo, en el sentido de que hay mucha informalidad o formalidad aparente, pero que a la mera hora hay muchos trabajadores que solamente viven, digamos, de las propinas. Ellos buscan la oportunidad de decir, bueno, pues ahí por lo menos voy a estar recibiendo propina de cada carro que les sirvo. Y sacan más. Entonces el salario mínimo es solamente un elemento. Tiene que haber, desde luego, mayor intervención del Estado, pero una intervención inteligente, por supuesto, no una intervención que te lleve a justa, etcétera. Yo no generalizaría, decir, oiga, subir los salarios por decreto 4, pues no, obviamente no, eso no soluciona nada. Habrá economías tremendamente precarias en donde digas, oye, te puedo pagar esto, y la gente con eso vive, pero hay sectores donde sería claramente demostrable que si la ganancia, la plusvalía socialmente generada son 100 millones de pesos. Es decir, a ver, dígame cuánto paga usted en salarios. Y vamos a encontrarnos con que, a diferencia de nuestros vecinos, aquí 2/3 se van en ganancias empresariales. Es decir, oiga, también hay que discutir una parte ética, no solamente el tema inflacionario de los salarios. Es decir, es justo que usted se coma 2/3 del pastel y pague 1/3 en salarios y un 10% en impuestos. Lo de los impuestos ya empezó a salir, ¿no? Dicen, a ver, ¿cuánto pagan las empresas de ISR? Estaban protestando por el YETO y todo lo demás hasta que les acreditaron, oiga, si usted no paga el 30 y tantos por ciento, con problemas llega al 12%. En este caso creo que lo que habría que transparentar es cada sector cuánto gana y decir, oiga, toda esta plusvalía, ¿usted cuánto está repartiendo en materia de sueldos? No me cuente con que subirle el sueldo a la gente es inflacionario y usted se está hinchando las alforjas, ¿no? Creo que el debate debería darse por ahí. Y debería darse porque ya pasó viendo la distribución de lo que se lleva el capital y lo que se lleva el salario, en el antiguo sistema, ese que afortunadamente ya dejamos atrás gracias al neoliberalismo, el salario se llevaba más que lo que se llevaba el capital. Es decir, hemos ido cada vez dándole más al capital y menos al salario. Hubo un tiempo en que en México sí los salarios se llevaban la parte más importante de la repartición entre el capital y el trabajador. Eso se nos fue con esta maravillosa economía de mercado, que es a la que seguimos insistiendo en entrar, entre otras cosas, con la reforma petrolera. Sin embargo, bueno, no por defender el neoliberalismo, por supuesto, pero en esos años en donde había, digamos, más parte del pastel dedicada a mejores salarios,
pues tampoco la distribución Pues, cambió era. significativamente porque eso beneficiaba a quienes estaban dentro del régimen corporativo, básicamente. Seguía mucha gente por fuera de esa estructura, entonces se beneficiaban privilegiadamente a algunos trabajadores, a veces en exceso, que es lo que hemos venido cargando de repente al ver a muchas de las corporaciones más importantes, sí. electricidad, petróleo, con esos privilegios, y el grueso de la población por fuera, pues también pues, con salarios Que se joró. Sí. mínimos, etcétera. Entonces, no había un equilibrio adecuado para que eso se tradujera en una mejor distribución del ingreso. Pero crecía más la economía entonces. eso sí. Es que ahora ni mejor distribución Y ni no crece la tampoco. economía. Bien, vamos a dejar este segmento y nos vamos al último en unos minutos. Bueno, pues volvemos, ahora sí, vuelve la burra al trigo, volvemos al narcotráfico que ya había tratado Leonardo, desde otra perspectiva. Creo que teniendo más de 100 años la política de prohibición contra las drogas, todo tipo de drogas, ha mostrado que es un fracaso. También creo que la evidencia médica nos dice que unas drogas llevan a otras y que no es nada saludable el consumo de droga. Entonces, la idea es unos programas serios, importantes, en contra de las adicciones, más que en la criminalización y persecución de todo el mundo de la droga. Es muy curioso en México, pero resulta que ahora quien era nuestro zar de las drogas, el doctor Fernando Cano Valle, ha renunciado. Ay, Y dijo que renunció porque nadie le hacía caso, porque El de las simplemente adicciones con no Adic. se quería meter en el gobierno en este tema. Hace unos días hubo una, y eso lo dejo aquí como tesis, hubo una presentación de Bruce Bagley ahí en el Colegio de México y la tesis que sostuvo es simple, simplísima, pero bien importante. Cada estado tiene el narco que se merece. El narcotráfico y la organización y todo lo que gira en torno al narcotráfico depende básicamente de la naturaleza del estado. Todos los estados tienen crimen organizado, no hay ni uno que se salve. Entonces está la Yakuza en Japón, que es una empresa como japonesa, y usa muy poca violencia. Y hay otros como el nuestro, que es lo que tratábamos en el otro segmento, en donde está metido hasta la cocina. Entonces tenemos que ver en qué medida una descriminalización en un estado tan débil como el mexicano, tan corrompido y corrompible y todo lo que tenga que ver con corrupción, mejoraría un poco si esto de el prohibicionismo ya lo hacemos a un lado y buscamos otra cosa. Parece que esta política que se fijó hace más de 40 años en Washington de criminalizar y perseguir un siglo. Un siglo, sí, pero vaya de manera más. Internacional. Es la muestra más clara de que los seres humanos somos los únicos que sabemos que nos tropezamos con la misma piedra una y otra vez y persistimos, ¿no? Seguimos con el mismo caminito. Uno se pregunta por qué, si es perfectamente mostrable, más allá de lo de la evidencia médica, que tú dices que ahí hay más debate sobre si esto altera las conductas o no las altera, pero creo que desde un punto de vista racional, independientemente de la posición de cada quien, podríamos decir, ha fracasado esa política, démosle chance a una política distinta, ¿sí? A ver, yo no es que necesariamente esté de acuerdo con que la descriminalización vaya a traer todos estos beneficios que algunos dicen, se va a acabar la violencia, se va a acabar el narcotráfico. No, eso seguramente buena parte de eso va a persistir. Pero démosle chance a una política distinta. ¿Por qué? Porque esta ha fracasado rotundamente y no hay quien pueda sostener que no es el caso que ha fracasado. Creo que hay que reconocer que en este país, sobre todo el PRD, tal y como lo mostró, hubo un seminario la semana pasada,
propiciado por la Cámara de Diputados, por la actual legislatura, pero sobre todo impulsado por el PRD, que ha sido el único partido en México que realmente se ha comprometido con la causa de la descriminalización y una regulación más sensata de el consumo, tráfico, desde luego narcomenudeo, de las drogas blandas. Y es el que está dando el debate en todos esos aspectos, porque son muchos los aspectos del debate sobre las drogas, que van desde los éticos y los derechos individuales, hasta dónde el Estado se puede meter en tus decisiones personales, hasta los de salud pública, como decía Lorenzo. Vale la pena quien le quiera echar un ojo a ese seminario, porque fue muy equilibrado y se dieron magníficos argumentos en pro de la descriminalización de la marihuana. Ya tenemos un buen corpus, ¿no? De la UNAM hizo uno, la Asamblea Legislativa hizo otro seminario, y tenemos claro que ni es una varita mágica, ni soluciona, que genera pues la necesidad de, o sea, despenalizar el consumo, no te resuelve prácticamente nada. El gran tema está en que el Estado tenga la suficiente fuerza para contener a los grupos criminales y no los tengamos, bueno, pues repartiéndole dinero, como el caso que comentábamos en el caso de Pátzcuaro, o que amenacen su soberanía, ¿no? Es decir, su capacidad de imponer orden. Mientras tú administres eso dentro de ciertos límites y el Estado no considere una prioridad estar persiguiendo a un señor que fuma marihuana, una señora que fuma marihuana, y tenga una política social y de salud razonable, tú puedes convivir con eso como convive Holanda, como convive Portugal, como convive prácticamente todo el mundo. Me sorprende que 100 años después no se aprenda que por esa vía no vas a llegar a ningún lado. Y lo digo porque hay ciertas cosas que ocurrieron hace 100 años, la Primera Guerra Mundial, que sí hemos aprendido cosas, ¿no? Es decir, que el militarismo te lleva necesariamente a rutas de confrontación terribles, que el imperialismo como concepción general del orden internacional te llevó a callejones sin salida terribles. En fin, cierro la reflexión ahí y digo, porque hay ciertas cosas que sí aprendemos, o la propia historia te demuestra que ese es un camino intransitable, y en estas obstinadamente seguimos por la misma ruta que ha probado ser un fracaso. Y dicen por ahí que hay que ser expresidente latinoamericano para atreverse entonces a decir, ¿sabe qué? Todo lo que hice les ha pasado a todos, a Cedillo, a Calderón, a Fox, a todos, ¿sabe qué? Pero a Cardoso, a Gaviria, a todo lo demás. ¿Sabe qué? Finalmente me eché 6 años peleándome contra estos señores, y este no es el camino. La persistencia de una política fallida, claramente, pues tiene elementos políticos, desde luego, y diplomáticos. Era la insistencia de Estados Unidos de mantener esa política, porque para ella los costos eran bastante bajos. En realidad los costos se transferían al resto de América Latina, y siendo el país hegemónico en el mundo, pero sobre todo en el continente, pues los países de América Latina difícilmente podían contradecir esa política impuesta por Washington. Y Washington podía prolongarla todo lo que fuera, porque sus costos en realidad eran muy bajos de esa política. Lo que pasa es que ahorita ya se está cuestionando, porque dentro del propio Estados Unidos, pues ya, por lo menos en lo que hace a la marihuana, pues ya se vino para abajo, ya se vio que no sirve de nada, que al contrario puede haber beneficios hasta económicos para los estados, y en términos de salud y de prevención, el despenalizar la marihuana. Lo que siempre me ha parecido absurdo, pero se mantenía y se mantiene todavía en algunos países, incluido México, es que al consumidor lo penalices y lo metas a la cárcel, generando una sobrepoblación en las cárceles, y que los metas junto con asesinos y demás, cuando es realmente pues el que fuma la marihuana. Eso es lo que sí resuelve. Eso sí puedes, digamos, generar una menor presión sobre eso, y el Estado entonces decir, prevenir, dejar abiertas las puertas a la rehabilitación cuando captures a alguien que está consumiendo marihuana, en este caso, pues decir, tiene que asistir a algún seminario de rehabilitación, etcétera, pero no meterlos a la cárcel. Eso era absolutamente absurdo. Y no solamente disminuye la presión sobre la población carcelaria, sino que también evitas que estas personas que están encarceladas ahí aprendan, ¿sí? Y se metan a otras redes del crimen, porque pobres. Se ha dicho, ¿no?, que las penitenciarías son las mejores escuelas del crimen, ¿no? Ese es el punto que ahora Estados Unidos, por eso está cambiando, porque ya no puede con 2,5 millones de gentes en la cárcel, la mayor parte de ellos por consumir
bueno, la mayor parte de ellos relacionados con el narcotráfico, los que están relacionados con el narcotráfico por ser consumidores, que hay que ayudar al consumidor, sí, al que se deje, al que sea posible rehabilitarlo. El Estado allí debería de poner el dinero, el esfuerzo, no en la policía, no en el ejército, y eso es lo que Estados Unidos está haciendo. Recordemos que en los años 30 México quiso despenalizar eso completamente y proveer directamente la droga a los que ya eran drogadictos para que no cayeran en manos del crimen, y quien estuvo fastidiando para que no, eso no pasara fueron los Estados Unidos, que ejercieron una presión durísima contra México y México se retractó. Ahora los Estados Unidos son los que van por el camino de la despenalización, mandarlo a otra área. Creo que entonces nosotros ya vamos a tener permiso para poderlo hacer aquí. Ya, y también ahí hay clases sociales, porque los que agarran son a los jóvenes más pobres, que son los que caen en las garras de las organizaciones criminales. Por cierto, nada más como elemento, como cápsula cultural, habría que echarle un vistazo a la reforma penitenciaria que se en la República Dominicana, porque decimos que nos falta inspiración. Es una reforma que ha cambiado radicalmente esta idea, que en México es clara, que las universidades son, que las cárceles son universidades del crimen. Pero echarle un vistazo, ¿no es cierto, a esa, según ellos? La reforma dominicana ha tenido éxitos notables en un país latinoamericano. En fin, lo dejo como cápsula. Para quitarlos de las cárceles, así. Para quitarlos. Sí, ¿no? Sacarlos de la cárcel y ponerlos en otro lado. Pero nos despedimos y los esperamos la semana entrante. Buenas noches.